continuación, entonces vamos a repetir el mismo ejercicio para los que son múltiplos de 45 que no son múltiplos de 90. Entonces vamos a empezar con 135 a ver qué nos depara. Comencemos entonces aquí a continuación. Nuevamente, dibujamos un círculo, dibujamos los cuadrantes. Entonces sabemos, de aquí a aquí hay 90 más 45 nos da 135. El ángulo que se abre acá, repito, uno tiene la tentación de pensar que el triángulo de referencia y el cateto opuesto pues se van a basar en esto, porque el ángulo se abre así, pero no. De nuevo, el triángulo de referencia consiste en tomar este punto de corte y bajar moverse en la vertical, puede ser bajar o subir si uno está acá. En este caso es bajar, pero pues es moverse en la vertical hasta encontrarse con el eje X. Y una vez uno se encuentra con el eje X, se mueve por el eje X hasta el origen y tenemos el triángulo de referencia para 135 grados. Nótese que 135 más 45 es 180. O sea que este ángulo de acá es 45 grados. O sea que tenemos que el seno de 135 grados es igual a pues, el opuesto de 135 sobre la hipotenusa de 135. Perdón, la hipotenusa es la misma, ¿no? La hipotenusa no le importa qué ángulo es, la hipotenusa es siempre la misma para todos los ángulos porque la hipotenusa es un radio, es una distancia que siempre es positiva. La hipotenusa no tiene signo, ni varía con el ángulo, siempre el mismo radio. Es esta, siempre la misma. ¿Y qué es el opuesto de 135? Va a ser el mismo opuesto de 45, incluso con el mismo signo. Si nosotros tuviéramos acá 45, pues tendría este mismo cateto opuesto con el mismo signo. Entonces realmente es el mismo opuesto de 45 sobre la hipotenusa, que es la misma para todos los ángulos. ¿Y esto qué es? Esto es el seno de 45. Listo. O sea que expresamos ya el seno de 135 en términos del seno de 45. Perfecto. Ahora, coseno de 135, ¿qué es? Va a ser el adyacente de 135 sobre la hipotenusa. ¿Eso qué es igual? Va a ser igual a... ¿Qué es el adyacente de 135? Es este de acá. Y nótese que corresponde al triángulo, al mismo triángulo del ángulo de 45, o sea que es el mismo lado adyacente de 45, salvo por el signo porque vamos hacia las X negativas. Entonces es el menos adyacente de 45 sobre la hipotenusa. ¿Y este pedazo qué es esto de acá? Entonces esto es el coseno de 45. Entonces este menos es el mismo menos, entonces menos coseno de 45. Entonces nótese que tenemos ya el ángulo de 135 expresado en términos del ángulo 45 grados. Vamos a escribirlo aquí en nuestra tablita. Entonces 135 tenemos que su coseno es menos coseno de 45 grados. ¿Por qué menos? ¿Por qué menos? Porque está hacia el lado de las X negativas. Es por eso, porque entonces el adyacente termina siendo negativo. Pero el seno sí es más porque está hacia las Y positivas. Entonces por eso es el mismo seno. El seno de 135, por eso es el mismo más seno de 140, más seno de 45. Es el mismo seno. Entonces acá en 135 es el mismo seno de 45. Listo. Bueno, ahora vamos a trazar el de 225, que es el siguiente múltiplo de 45, que no es múltiplo de 90. O sea, 135, 180 no, porque es múltiplo de 90, sigue 225. Entonces, ¿qué pasa en 225? Lo identificamos, 90, 180 y 225. O sea, 225 es 180 más 45. ¿Cuál es el triángulo de referencia? Tomamos el punto de corte del lado del ángulo, lo llevamos por toda la vertical hasta encontrarnos con el eje X y luego nos vamos por todo el eje X hasta encontrarnos con el origen. Y este triángulo que queda pues va a ser el triángulo de referencia. Nótese que el ángulo que queda acá formado es 45 grados, que es 180 más, que es la diferencia entre 180 y 225, o sea, 180 más 45 es 225. Entonces, este ángulo que queda acá es el mismo, es el mismo 45, o sea que los catetos, el cateto opuesto y el cateto adyacente van a corresponderse con un ángulo de 45 grados. Entonces el coseno de 225, que es el adyacente de 225 sobre la hipotenusa, va a ser el mismo adyacente de 45, solo que con signo menos porque vamos hacia las X negativas.
Entonces es el menos adyacente de 45 sobre la hipotenusa, que es la misma para todos los ángulos. Esto que está acá señalado es el coseno de 45. O sea que este menos es este menos, tenemos coseno de 40, menos coseno de 45. Entonces, coseno de 225 es el menos coseno de 45. Listo. Ahora, el seno de 225, ¿cuánto va a ser? Pues de nuevo, cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, cateto opuesto de 225 sobre hipotenusa, que es la misma para todos los ángulos. Pero el cateto opuesto es el mismo que correspondería a un ángulo de 45, solamente que con signo negativo. Entonces, menos el opuesto de 45 sobre hipotenusa. Esto que está acá, pues es el mismo seno de 45. Entonces tenemos el signo menos, que es este de acá, y lo que está señalado, lo que está con el borde, es el seno de 45. Entonces tenemos que el seno de 225 es menos seno de 45 grados. Listo. Entonces vamos a completar con eso nuestra tablita. Acá. Entonces, coseno de 225 es menos coseno de 45. Y el seno es menos, el seno de 225 es menos seno de 45. Nótese que ahora lo estamos expresando todo en términos de los senos de 45 y el coseno de 45. O sea, los que son múltiplos de 45, que no son múltiplos de 90, los estamos expresando en términos de las funciones del ángulo de 45 grados, para simplificar la carga de aprendizaje. ¿Cuál tenemos a continuación? Tenemos, después del 225, tenemos el 225 más 45 nos da 270, que ya está, más 45 nos da 315. Listo, entonces vamos a hacer el de 315. Nótese de hecho que todos los demás ya deberían estar, ¿no? Entre 225, este ya está, que es múltiplo de 30, este ya está, que es múltiplo de 90, este ya está, que es múltiplo de 30, nos faltaba, entonces seguimos con el múltiplo de 45 para nuestro análisis. Entonces, vamos a dibujar aquí el círculo a continuación. Entonces tenemos acá el cuadrante. Entonces 90, 180, 270 más 45 es 315. Entonces por acá. De nuevo, ¿cuál es el triángulo de referencia? Uno diría, es que como se abre así, pues el triángulo de referencia, el cateto opuesto es este. No. El cateto opuesto se define siempre igual. Desde el punto de corte nos vamos por la vertical hasta encontrarnos con el eje X. Nos vamos por toda la horizontal hasta encontrarnos con el origen. ¿Listo? Ya había explicado anteriormente que la razón por la que no se define con este es para darle continuidad a las funciones trigonométricas. Y que sí, uno podría haber discutido estas convenciones e inventar la trigonometría de otra manera, pero así es como ya está inventada y como todos universalmente nos estamos entendiendo. Por lo menos en la manera más convencional hasta donde yo conozco en el momento de hacer este video. Entonces vamos a usar esto. Entonces, cuando tenemos este ángulo de 315 hasta acá, nos quedan faltando acá 45 para llegar a 360. Entonces, nótese que aquí el cateto opuesto es el mismo cateto opuesto del que sería para el ángulo de 45, solamente que negativo. El cateto adyacente es el mismo cateto adyacente de 45, en este caso con el mismo signo. El cateto adyacente sí es el mismo signo positivo, porque está hacia el eje de las X positivas. En cambio, el cateto opuesto está hacia las Y negativas. Entonces vamos a hacerlo. Coseno de 315 es igual al cateto adyacente de 315 sobre la hipotenusa. El cateto adyacente de 315 vimos que es el mismo cateto adyacente de 45. Entonces si yo trazara aquí el 45 cachún, pues el 45 tendría el mismo cateto adyacente. Entonces es el mismo cateto adyacente del de 45 grados. Sobre la hipotenusa, que es la misma para todos los ángulos, es el radio, que es siempre positivo, es una distancia. ¿Y esto qué es? Esto es el coseno de 45 grados. Ahora, seno de 315 grados. Seno de 315 grados es el opuesto de 315 grados sobre la hipotenusa, que es la misma para todos los ángulos. Y resulta que aquí hemos dicho que es igual al menos opuesto de 45. Es el mismo opuesto de 45, pero negativo. Entonces el menos opuesto de 45 grados sobre la hipotenusa, que es la misma para todos los ángulos. Y esto que está acá es el
seno de 45. Entonces es menos seno de 45 grados. Listo. Con lo cual ya podemos completar ahora sí nuestra tabla. Acá diciendo que entonces el coseno de 315 es el mismo coseno de 45 grados. Y el seno de 315 es menos seno de 45 grados. Nótese a continuación, si exploramos todas estas filas, que ya tenemos llenas todas las respectivas celdas. Todas estas están llenas. Acá de hecho podemos completar para el 45. Podemos completar que esto es coseno de 45 y seno de 45. Nótese que al completar el 45 con el coseno, podemos tratar de analizar qué pasa con los que son múltiplos de 45 solamente, 45 sin ser múltiplos de 90. Entonces voy a subrayarlos acá para que podamos guiarnos fácilmente. 45, 135, 180 no, 225 sí, 270 no, 315 sí. Vamos a tratar de ver qué pasa con la columna del coseno. Entonces, coseno de 45, listo. Luego, coseno de 45 con signo menos. No nos vamos a preocupar por el signo menos, que ya dijimos que eso está dentro del recuadro azul. El signo lo indica si está o no está en el recuadro azul. Vamos a ver qué pasa con la función. Coseno, luego coseno. Luego coseno y luego coseno. O sea, todos tienen el mismo todos los que son múltiplos de 45 tienen el mismo coseno de 45. Eso ya lo vamos a ver. Todos los que son múltiplos de 45 que no son múltiplos de 90. Listo. Ahora para el seno. Vamos a verlo a continuación. Entonces, seno de 45, seno de 45, seno de 45 y seno de 45. Esto es bien interesante que haya ocurrido eso. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurrió eso? Que todos terminan siendo el mismo. O sea, en el caso del 45 todos son el mismo. Y el caso para el coseno y todos son el mismo para el seno. ¿Por qué ocurre eso? La razón por la que ocurre eso, que no había ocurrido con el 60, es porque en el caso de un ángulo de 45 grados, yo tengo acá 45 grados, cualquier múltiplo de 45, por ejemplo este, yo tengo acá que, por ejemplo, en el caso de 135, tengo acá 45 para este lado, pero también el ángulo complementario es 45, porque 45 más 45 nos da 90. Lo mismo con 225. Tengo 45 acá más 45 acá. Entonces el triángulo que yo trazo acá o acá, ambos triángulos van a tener los mismos catetos porque ambos corresponden a ángulos de 45 grados. Lo mismo acá en 315. El ángulo de 45 es el mismo 45 acá. Entonces ambos catetos van a ser lo mismo. Por eso es que no hay confusión y terminan siendo el mismo. En cambio, en el caso de 90 de 30 y 60 no pasaba eso. En el caso de 30 y 60, si yo tenía acá 30, pues el que correspondía acá era 60. Si yo acá tenía 30, el que correspondía acá era 60 y por eso se invertían el uno con el otro. Se invertían, ¿sí? Y ambos en la suma pues terminaban dando 90, etc. Pero por eso era que se invertía en el caso de 30 y 60 y en cambio en el caso de 45 es siempre el mismo.